ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué alegría poder dirigirnos a ustedes en un lunes nuevamente. La verdad que nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con el Señor después de ya, creo que poco más de un año que el Señor nos concedió empezar a discipular a través de los medios virtuales, y que el Señor por misericordia nos ha concedido una bendición hermosa, y es el poder tener acá con nosotros a uno de los apóstoles de la misión, el apóstol Luis Ponce, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Quiero contarles que, según entiendo, él inició su carrera ministerial como pastor, luego es reconocido maestro dentro de la misión, y hace algunos años pues también el Señor permitió el darle a nuestro apóstol Sergio, pues diría yo, la revelación que también en él hay un ministerio apostólico. Así que muchas gracias, apóstol, por estar acá. Y asimismo, en esta ocasión tenemos la bendición de estar acá también siendo acompañados con el pastor Iván Estrada, que muchos de acá de Chimaltenango pues también lo conocen. Apóstol, gracias por estar aquí nuevamente, y que el Señor lo use para instruirnos conforme a la palabra que ha puesto en su corazón. Gracias, pastor. Gracias, pastores. Y le doy gracias a Dios por que pone en el corazón el deseo de tener pues estas bellezas de estudios para poder enseñar la palabra, predicar la palabra, para poder comunicarnos vía Zoom o vía las redes sociales, utilizando la tecnología. Y Dios también ha levantado, hijitos, ustedes que están en las cámaras, en el sonido, adentro, afuera, que los hermanos pocas veces miran o casi nunca miran, y que hacemos un trabajo conjunto. Y ese trabajo conjunto me parece por demás espectacular al escuchar el nombre que tiene el estudio, donde se refleja el anhelo ministerial, el anhelo pastoral para comunicar la palabra, para enseñar la palabra, y no solo cumplir aquella misión que Dios puso en nuestro corazón de enseñar, no solamente yo, sino hoy siendo reconocido por los pastores. También es necesario entender que el título o el tema o lo que salió del corazón del pastor Luis del Cid a mí me llena de inspiración, ¿va? El trazo del escriba. Siempre he tenido yo en mi corazón el punzón del escriba, la pluma del escriba, pero esto va más allá, porque es cómo traza el escriba, el que escribe en los corazones del pueblo de Dios, la pluma que utiliza Dios para cumplir la promesa que hizo. Después del fracaso de Israel, profetizó Jehová y dijo, vienen tiempos, en el futuro. Yo voy a escribir en el corazón de estos mis palabras, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos, y yo seré su padre, y ellos me llamarán Padre mío. Es decir, que el Señor ya había pensado ese tiempo para nosotros, de alguna manera nos escogió para que pudiéramos no solo trazar la palabra, sino también escuchar y discernir y recibir el trazo de la misma. Qué bendición, qué privilegio participar en esto, y saludo a todos los cristianos chimaltecos y de todo el mundo que están escuchando esto, y le pido a Dios que extienda estas ondas poderosas para que la palabra del Señor corra veloz, porque Él así lo prometió, que habría de correr veloz esta palabra y tocar nuestros corazones. Y definitivamente el trazo del escriba, la enseñanza del maestro, trae preguntas.
muchas preguntas que son parte de nuestra alma, que son contestadas al escuchar la enseñanza, y otras preguntas que van siendo contestadas en el transcurso de nuestro recorrido evangélico, de la vida que tenemos delante del Señor, delante de nuestro Dios, y cómo nosotros nos comportamos y vamos aprendiendo estas bendiciones. Yo quisiera enseñar en brevemente, aunque esa palabra brevemente me da algo de temor, ¿verdad? Por no cumplir la palabra. Pero hemos estado con los ministros y digamos en sobremesa y también en el servicio, hablando de la manera de contar, de cómo debemos nosotros aprender a contar, que hay formas en la Escritura de contar y Dios nos enseña, porque Dios tiene contadores tremendos. Por ejemplo, aparece entre los santos del libro de Daniel uno que en hebreo se llama Palmoni, que quiere decir el que cuenta, el experto en contar. Por lo tanto, debo deducir y deduzco al leer esa revelación, que aquel santo que está hablando de las 2300 mañanas y tardes es un matemático, es uno que traza, un escriba que traza y que tiene la matemática como una de las partes a las que Dios le ha revelado para enseñar, porque nuestro Dios es un Dios de exactitudes. No es un Dios que arregle y componga y que le guste lo espontáneo que salga lo que salga, sino que lo espontáneo queda para la criatura. Pero Dios es un Dios de exactitudes matemáticas y Él, siento yo al leer que lo disfruta porque sabe que nosotros como criaturas, cuando vemos esa exactitud, esa precisión matemática que no se puede obtener de otra manera, nos gozamos y disfrutamos porque se fortalece nuestra fe, se fortalecen los hechos, las promesas, las esperanzas con las cuales vivimos nuestro día a día. El Señor sonríe y nosotros también, porque decimos en nuestro corazón: fuiste tú, Señor, comprendemos, fuiste tú el que hizo esta grandeza y ahora me permites verla, me la revelas, me permites ser parte de ella por el conocimiento. Entre los cientos de profecías de la Escritura, hay algunas que tienen la grandeza de la precisión, otras debemos discernirlas y otras debemos entenderlas por medio, según les comentaba anteriormente, que entiendo aquella petición que hizo Moisés a Dios, teniendo al pueblo de Israel, esperando que les hablara, que les enseñara, que dijera algo. Moisés de Dios le dijo: Señor, enséñanos a vivir nuestros días. Y esto tiene la aplicación de que pedirle a Dios que nos enseñe a no vivir como niños cuando somos adultos, ni tampoco siendo niños querer ser adultos, aunque eso es más difícil porque estas certezas y esos principios de los tiempos y del conteo se van entendiendo ya con los años, pero es más aceptable ver que un niño quiere ser grande y va a aprender en el camino sus errores, pero es ridículo cuando nosotros, siendo ya maduros, tenemos comportamientos de niños. Y eso nos ocurre también a nivel de cristiandad, que aquellos que se quedan niños y no logran apreciar las riquezas, no logran apreciar las profundidades que Dios nos da en la Escritura. Y una de esas cosas, de estos pensamientos que debemos aprender a contar, está en el misterio de los 7 milenios, en el misterio de cómo Dios
empieza él a contar el tiempo, sin tomarnos ni en consideración a nosotros como su criatura, ni a ángeles, ni a nadie. Y eso lo vemos desde el principio en Génesis 1. Cómo comienza la Biblia diciendo que en el principio, que hubo un momento en el cual Dios le llamó principio, que empezó el conteo, que ese es uno de los elementos que debemos tomar en cuenta, aquellos que contamos, aquellos que buscamos en la Escritura, los días, el hora, calculamos cosas de la Escritura, pero principalmente con respecto a su venida. Debemos entender para ubicarnos dónde comienza la cosa, dónde principian los eventos que estamos calculando para no causar confusión. Por ejemplo, hay una secta que pues lo vi en una película reciente que me impresionó y me llamó la atención porque se llamaba algo así como Así comenzó esto, pero se referían al rapto. Así comenzó, como dándole a un grupo cristiano el privilegio de haber comenzado ellos con la enseñanza del rapto, a lo cual en mi corazón me opuse rotundamente porque tenemos la palabra escrita desde hace 2000 años, más o menos 2000 años. Esto nadie se lo ha inventado, lo ha sacado de la manga o lo ha escrito, sino que esto quedó por escrito desde el principio de la revelación del Evangelio. Pero no era eso, realmente no era el nombre, yo lo entendí mal o ellos lo ubicaron mal. Sin embargo, ellos, la película expresa que ellos pusieron un principio cuando el rey persa Ciro le permitió a Israel volver a edificar el templo. El punto de edificación del templo lo tomaron como principio de conteo para llegar al arrebatamiento. Y, digamos, para no decir mezclando, porque Dios abomina las mezclas, en una forma de amalgama tomaron esa inauguración del templo, del nuevo templo, de restauración del templo, con las 2300 tardes y mañanas que aparece en Daniel como una revelación del arcángel Gabriel, una revelación profunda, una revelación tremenda. Ellos la aplicaron ahí y dijeron que esos días, en su aplicación, ¿verdad? Que pues no la estoy criticando, sino les estoy contando, que en su aplicación dijeron ellos que se comenzaba en ese momento y que 2300 eran años. Y empezaron a contar así, y entonces les daba la venida del Señor en el año 1780 y algo. Perdón que no recuerdo bien las cuentas, pero ahí en los 1780 y algo, y cuando hicieron las cuentas, según esa cuenta, les faltaban 2 años, faltaban 2 años para la venida del Señor. Y entonces se apresuraron y empezaron a hacer cosas, pero falló el conteo por una situación que se llama, o que se conoce en la ciencia, yo lo estoy trayendo acá en una especie de teoría, se llama la incógnita desconocida. Se pasaron por alto que antes, según Mateo 24, la higuera Israel debía estar tierna su rama y el verano acercarse. El verano tipifica la tribulación. La tribulación y el rapto iban a acercarse, pero una de las señales es que Israel iba a tener una rama tierna, como refiriéndose a que recientemente había retoñado. Pero en aquel año de 1700 algo, en aquel año Israel era desconocido. Los estudiosos, los maestros y profetas de la palabra que estudiaban, dejaron por escrito su error de decir que eso ya había ocurrido y que nunca más iba a ocurrir que Israel estuviera como nación. Lo cual
peleaba, estaba mal de acuerdo a lo que leemos en la Escritura. Cuando vemos los sucesos escatológicos en los cuales el pueblo de Israel está involucrado, como en la guerra de Gog y Magog, como en la guerra del Salmo 83. Pero esto que les he hablado es para decir que tenemos que tener cuidado cuál es el principio. Por eso Dios deja establecido en el principio, como diciendo, cuando yo comienzo el conteo, dice Dios, en Génesis 1, en el principio yo empecé la creación. Primero hice una creación celestial, los cielos. No fueron dos sucesos que dijo Dios, aquí están los cielos y aquí está la tierra, sino fueron eventos de millones de años. O sea, a ver, el tiempo, ahí no se tenía la certeza del tiempo porque acababa de comenzar en el principio. Y suponiendo, como creemos, que tienen mucha razón los científicos cuando dicen que el universo tiene por lo menos 4.000 millones de años. Imagínate, ¿hace cuánto fue eso? Que de alguna manera en los cálculos que podemos hacer nosotros, utilizando que un día del Señor es como 1.000 años de nosotros, podemos entender que esos 4.000 millones de años es muy posible, es probable, pero no hay un conteo, pero sí hay dónde se empezó a contar. Se creó los cielos y la tierra, y el verso 1 de Génesis lo completa, lo describe y nos enseña cómo se cuenta. Hay que empezar de un punto. Y hay que entender bien cuál es el punto, porque si no, se equivoca todo nuestro conteo. Pero dice en el siguiente verso, y pastores, si me echan una manita, Génesis, para que no me invente, ¿verdad? En 1:1. Alguien me preguntó alguna vez, hermano, ¿y dónde está Génesis? Y dije, ay, Dios mío. Entonces le dije yo, después del índice, papito, le dije, después del índice, búscalo. Génesis 1:1. Génesis 1:1, volvamos a leerlo para ponernos en autos aquí. Muy bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora viene el 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En el verso 12 nos indica que algo le pasó a esa creación de cielos y tierra. Porque la tierra está vacía, está desordenada. Si está vacía quiere decir que hubo alguien, estuvo llena. Y porque lo vacío, Dios no hace lo vacío. Dios lo que hace, lo hace perfecto y bueno. Algo sucedió en el verso 2. Y ahora vemos que en el verso 3, Él empieza a restaurar. Léete el siguiente verso. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y fue el día primero, fue el día número 1. Vuelve a contar otra vez Dios, toma otro origen, digamos. En el momento que Él dice, sea la luz, empieza a contar el día número 1. Y en esos versos siguientes del capítulo 1, el Señor nos habla de 7 días, que tomando en consideración el verso del Salmo 90 que dice que un día es como 1.000 años, debemos entender que esos días duraban 1.000 años, porque el día establecido para el hombre todavía no podía contarse, porque el día establecido para el hombre se inicia desde que el sol, la luna y las estrellas están en su posición, y entonces el hombre puede contar la vuelta de su planeta alrededor del sol un día. Pero en el día 1 no hay aún sol, luna y estrellas. No hay astros para que el hombre cuente su día, ni tampoco hay hombre, sino que solamente Dios empieza a restaurar. Subrayo esto porque la mayoría dice, al hablar así un poco precipitado, que esa es la creación de Dios. No, esta es la restauración de aquella tierra, de aquel cosmos, aquel cielo y tierra que habían quedado confundidos en tinieblas y vacíos. Dios lo empieza a restaurar
pero lo hace en 7 días. Y si un día es como 1000 años, como habíamos hablado, lo hace en 7 milenios. Y Dios empieza a enseñarle a Israel, porque son los que leen la escritura. No queda vestigio de cómo Dios le enseñó a Adán y a los patriarcas hasta, digamos, antes del diluvio. El diluvio arrasó de tal manera todo lo que existía en el tiempo de los patriarcas que no podemos asegurar, no tenemos vestigios. Aunque sabemos que ellos también sabían, aunque sabemos que ellos tenían sus propias profecías, pero en aquel momento se pensaba que iba a ser ya deprisa la restauración del hombre. Todavía no había entendido, los hijos de Adán no habíamos entendido que Dios restaura en 7, su número preferido, el número, perdón por preferido, pero que se me ocurría que es el número que a Dios le gusta, porque es un número que nos habla de perfección, el número 7, aunque también puede ser perfección negativa, maligna, pero Dios usa el 7 como un número de perfección, donde aparece, debe haber, de acuerdo al nombre del programa, el trazo del escriba, debe haber un trazo para hacer un diseño de 7. Y así le enseñó Dios a la humanidad, pero digamos a la humanidad reflejada en Israel. ¿Cómo vosotros vais a contarla? Eso serían los españoles, ¿no? ¿Cómo el hombre debe aprender a contar? Pero Señor, ¿para qué? Si nosotros lo que tenemos que hacer es aquí las cuentas del súper y las cuentas de la casa. No. Ustedes van a tener que aprender a contar. Porque yo voy a poner en su corazón que quieran saber el tiempo de mi venida. Voy a poner en su corazón que quieran saber el futuro. Y el futuro únicamente van a poder vislumbrarlo en mi palabra. Y si velan, yo se los voy a revelar. De acuerdo a Apocalipsis 3:3. Si no velan, como ladrón en la noche, voy a venir. No van a saber. Así como nadie sabe cuando un ladrón entra a la casa. Porque si uno supiera, dice la escritura que el dueño de la casa con una escopeta y cuache lo espera para recibirlo a puro plomazo. Cuando un ladrón penetra una casa es cuando no se da cuenta los dueños. Y Dios pone ese ejemplo, no porque él sea un ladrón, sino que porque la estrategia que el ladrón utiliza es la ignorancia de los dueños. Y así el Señor, si ignoramos nosotros su venida, pues entonces vendrá como ladrón. Y si logramos conocer su venida, entonces vendrá como un galán, como el novio. No viene como guerrero, no viene como enjuiciador, sino que él viene por la iglesia como el novio que rapta a su amada del momento difícil que viene sobre la tierra. Nos muestra el camino del escape y él mismo provoca todas las fuerzas para escapar. Pero regresando al punto de que Dios, la primera vez que cuenta con precisión, con precisión, cuando cuenta el tiempo lo hace en 7 días en Génesis capítulo 1. Que eso debe quedar para nosotros pues como una enseñanza, más allá de lo que pasó en cada día, una enseñanza que Dios cuenta de 7 en 7. Pero ahora, si me ayudan, digamos en Génesis 2, fíjate cómo le va enseñando a Israel. Génesis 2:1, leamos, pastor. Cómo le empieza a enseñar al pueblo que lee su palabra. Porque para aprender de Dios lo que hay que hacer es leer la palabra. En este entonces que me estoy refiriendo, solo Israel lo leía. La palabra, la Torá, los 5 libros de Moisés estaban denegados para nosotros como gentiles. Pero léete, pastor, cómo empieza a decir Génesis 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. ¿Sigo? Y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Fíjate qué tremendo.
Contó hasta el séptimo día. Digámoslo así, séptimo milenio. No hubo octavo, sino que el octavo fue el primero del siguiente ciclo de 7. Esto le enseña a Dios a Israel y nosotros lo debemos aprender. Mira qué interesante, porque un niño que aprende a contar en la escuela, es que nos hacen felices los hijos y los nietos cuando empiezan a contar, ¿verdad? Uno como abuelo se disparata todo, que, ay, mi nieto, ¿hasta cuánto sabes contar, mijo? Hasta 15, dice, ay, qué lindo, ¿verdad? Qué proeza la que hiciste, pues eso no es nada, ¿verdad? Pero en unos años va a poder contar hasta donde él quiera, hasta donde le dé tiempo, hasta donde él quiera. Pero ese es un conteo lineal, ese es un conteo en el cual, o al cual todos pueden captar. Ahora Dios quiere que entendamos otro tipo de conteo, que cuando Dios cuenta el tiempo, lo hace de 7 en 7. Así fueron terminados, pues, aquí todas las huestes, los ejércitos, así fueron terminados. Y en el sexto y en el séptimo, Jehová reposó. Y ya no hay octavo, termina en el séptimo. Es un ciclo de 7, con el cual Dios les va enseñando. Todavía decía algo más en el verso 2, pastor. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dale otro poquito. El 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Fíjate, toma ese día, el día de reposo, lo toma para santificar y para bendecir. Y bendijo Dios y santificó Dios lo que había hecho en el séptimo día. Quiere decir que toma ese último día, ese día de reposo, lo toma de bendición, de santificación y de reposo. Pero esa palabra reposo no debe ser entendida como en nuestro español, porque reposo nos da una idea de recreo, nos da una idea de ir a descansar a algún lugar, a una hamaca, a una alberca, me pongo pantaloneta, no, ya esas cosas ya no me animo yo, pero me pongo chancleta, voy a pasear, a disfrutar. El reposo en español se entiende diferente, pero la palabra reposo, Shabbat, pero perdona que no soy judío, ni quiero, yo soy de Cristo, soy discípulo de Cristo. Pero nosotros debemos entender que ese reposo significa buscar a Dios, porque es el día que Él bendice, santifica, es el día en el cual buscamos a Dios. Y debemos entender también que Dios buscó para que santificaran, para que nos santificara y nos bendijera un día, no un culto, no una hora, no un ratito, sino que Él dejó un día. Desde ese punto de vista vemos cómo el pueblo de Israel celebra su sábado, su sabbat, lo guarda todo el día a la manera que ellos lo entienden. Yo te estoy diciendo que lo guardes así, es a la manera que ellos lo entienden. Lo que Dios quiere ese día no es que no caminemos mucho o que no encendamos la luz o el fuego, sino que lo que quiere es que se prenda el fuego aquí, que le demos gracias, que lo bendigamos. Es el día de culto a Jehová. Como dice Isaías en el capítulo 58, dice, día de deleite, día delicioso, día honorable de Jehová, el día de buscar al Dios de mi reposo, el día que no voy a andar pensando yo en mis cosas personales, sino es el día que le ofrendo a mi Dios. Ese era el pensamiento que Dios tenía. Y para un día, y aquí soy yo te hice, yo hice todo eso, ahora agradeceme y yo ese día te voy a bendecir y santificar. Pero me quiero referir a los 7 milenios, pero no vi el tiempo ahí, hermanos. Bueno, pero aguántenme un ratito ustedes, por favor. Amén. Miremos, creo que esto ya lo puse de Génesis 2, pero les quería pedir, vámonos ahora a Éxodo 20 y verso 11, porque sigue la enseñanza que Dios le hace a Israel. Los quiere perfeccionar.
empieza Dios a repetirles que tomen en cuenta cómo el hombre debe contar el tiempo en ciclos de 7. Claro que también debe seguir contando el 8, el 9 y el 10, como lo contaría un niño, de manera lineal, pero tiene que llevar en su mente este otro paquete de los ciclos de 7. Léanse el verso 11, por favor, de Éxodo 20. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Vámonos ahora al 23:12. Perdona que quiero leer esto para ver la insistencia con lo que Dios enseña. Éxodo también, solo que 23:12. 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Fíjate, ahora ya no es la creación del Señor que la hizo en 6 días y en el séptimo reposó. Ahora es una orden para el hombre. Mi hijo, anda a trabajar, digamos poniéndolo como Dios, ¿va? Mi hijo, anda a trabajar 6 días. Con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan, hacer lo que tenés que hacer, sembrar, cosechar, hacer lo que tenés que hacer. Pero el séptimo, 6 días vas a trabajar, pero el séptimo es mi día de reposo. Me vas a buscar a mí en el día de reposo y además va a ser el día en que repones sus fuerzas. No solo es de bendición, no solo es de que te santifico, sino que es el día que repones sus fuerzas. Porque nosotros, como discípulos de Cristo, sabemos que es en la casa del Señor donde Dios nos llena de fuerza otra vez. Diga al débil, fuerte soy, en su casa. Confesando nuestra debilidad y tomando el poder de Dios. Diga al débil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo tomamos la fuerza para el siguiente ciclo de 7? 6 días trabajarás, el séptimo descansás. 6 más 1 es la ecuación con la que el Señor ahí nos habla. 6 más 1, 6 más, tiempo igual a 6 más 1. Pero fíjate otro verso en lo que sigo hablando, en el capítulo 24 y verso 16. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Sí. Sí, por favor. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. El séptimo día. Hasta aún hay una organización que se llama el séptimo día, que su búsqueda es el séptimo día, porque ellos se basan en el día de reposo, que el día de reposo es el sábado, pero ese no debe ser nuestro punto, porque ahora hay un nuevo reposo, el reposo que enseña la epístola de los Hebreos, un nuevo reposo que es hoy. Todos los días cuando amanecemos, ¿qué día es hoy? Hoy es el día de reposo, el reposo que Dios nos dio por medio de Cristo es hoy. Pero no estoy peleando con nadie, solo quiero subrayar el séptimo día. Dios lo dejó establecido para que estuviera en nuestra mente y en nuestra forma de contar. Ahorita vamos a aplicar el conteo. 31:15 de Éxodo. También es con respecto al trabajo, pero si lo lees te encargo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Fíjate, léete el verso 16, pero mirad lo que les decía Dios, era esto mortal, porque la pena de muerte lo que hace es que atrae nuestra atención para no fallar en algo. Sabemos que ese error provoca la muerte y como la muerte es aborrecida, no cometemos ese error. El que ignora esto morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Y así lo hacen, pero de una manera, pues como hablábamos, legal. Léete el siguiente verso, el 17.
Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Fíjate, ¿cómo hace la conexión ahí entre los 7 días de restauración creacional y los 7 días que ahora el hombre va a guardar? Digamos, está hablando de los 6 días que el hombre trabaja en el verso 15, pero en el verso 17 dice, esta es una señal entre Dios y el hombre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos. Compara los 7 días, que son 7 milenios, los compara con el tiempo de trabajar del hombre, que debe trabajar 6 días, y así como Dios reposó el 7º, también nosotros el 7º reposamos. Pero te das cuenta cómo va, digamos, Dios al enseñar esto, poniendo en nuestra mente que son ciclos de 7, de 6 más 1, y volver a contar 6 más 1, y volver a contar, y al mismo tiempo ir contando linealmente todos los años que van pasando. Y en el verso 35:2. 35:2 de Éxodo siempre. Sí, Éxodo 35:2. 6 días se trabajará, pero el 7º día tendréis un día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él, morirá. sí, quería señalarte nuevamente eso, que varias veces Dios les advierte. Ahora, fíjate, hagamos como una especie de resumen. ¿Cómo hace Dios una restauración de la creación que se había ido a las tinieblas y se ha quedado vacía? Cuenta 7 días, que son milenios, y en 6 milenios la restaura, y el 7º descansa. Luego viene con el hombre y nos dice, así vas a trabajar como yo trabajé. 6 días de la semana trabajas y el 7º vas a reposar. Y luego le agrega y le dice, mira, vas a contar también los años. 6 años vas a sembrar y vas a cosechar. Y el año 7º también va a ser un día de reposo, un año de santa convocación, un año en que todito ese año, no es para que se vayan un año a pasear, sino que es un año de búsqueda de Dios. Hijito, las vacaciones sí es amén, sí, hay que tomar descansos, pero aquí no está hablando de ese tipo de descanso, sino del descanso espiritual que la criatura haya cuando se acerca a su Creador. Enseña a contar los milenios, nos enseña a contar los días de la semana. La semana se la inventó el Señor, no el hombre. La semana se la enseñó Dios a Israel aquí, de 6 días y el 7º. 6 días y el 7º. Y luego los años. 6 años trabajas y el 7º reposas. Esto es algo que Israel logró hacer según las crónicas de los sacerdotes, lo logró hacer solamente 2 o 3 veces en todo el tiempo que estuvo en la tierra prometida. No en esta, porque esa es de la bendita tierra prometida, la tierra prometida chapina, ¿verdad? Pero aquellos llegaron a la tierra y no supieron obedecer, no supieron confiar en Dios, que les decía que así debían de contar. Y les dice, 6 años sembraréis la tierra y en el 7º será de reposo. Y les dice Dios, y si os preguntáis, y si me decís, Señor, ¿qué comeremos en el año 7º? Si no sembramos, si no hay cosecha, si no vamos a laborar a los campos. Yo enviaré sobre vosotros, dice Jehová, una triple bendición en el año 6º. Es decir que, hermanos, Dios todo lo tiene previsto. Ni nos vamos a quedar pobres, ni vamos a, por dejar de trabajar el día que reposemos, que buscamos a nuestro Dios, ni vamos a quebrar, porque esto es algo que Dios diseñó. Y aquellos que no dejaron el año de reposo, no lo hicieron, no tuvieron esa bendición que les dijo. Si ustedes lo hacen, yo en el año 6º le doy triple bendición. Triple bendición para que vivan el año 6º. La segunda triple bendición para que vivan el año 7º buscándome sin trabajar.
Dichosazos eso, puro sebenecer en puro retiro todo el año de la pandemia y más allá. Es una búsqueda espiritual. Y la tercera provisión que Dios les permite y les dice, y en el año octavo todavía vas a comer de lo añejo, porque yo les preparo esto, que tengan cómo vivir hasta que venga la cosecha del año noveno. Es decir, que Dios tenía todo el diseño de cómo Israel debía buscarlo, porque en esa búsqueda se iban a convertir en un pueblo santo, en un pueblo poderoso, entendido, en un pueblo que conocía al Señor. El que conoce al Señor es el que le puede agradar, el que le puede servir y el que además crece espiritualmente. Entonces ahora, ¿para qué les dije todo esto? Porque ahora viene lo siguiente. Empezamos nosotros a contar la venida del Señor, sabiendo que han de pasar 7 milenios, desde que Jesús lava con su sangre y hace un borrón y cuenta nueva, hasta su regreso. Deben haber 2000 años. ¿En qué me baso? Bueno, estoy hablando de los 7, pero perdón, no me quiero adelantar. Desde que el Señor habla en Génesis y empieza la creación del hombre como Adán, digamos, cuando Adán llega a ser el hombre caído que sale del huerto, desde que Adán sale del huerto hasta la venida de Cristo, deben haber 6000 años y luego 1000 años de gobierno. Como mis grafiquitas van a salir ahí en la pantalla, ¿va? Que tengo una gráfica que me iba a animar a ir a escribir, pero mejor prefiero que vean aquí la mía. Solo quiero repetir esto porque, como dicen los argentinos, dice, no aclares que oscureces, ¿verdad? Y quiero repetir esto. Empieza un conteo cuando el primer Adán sale del paraíso. Porque antes de eso, todos nosotros como hombres éramos vivientes. Un ser viviente quiere decir uno que no conoce la muerte y que no va a morir. La muerte no lo sojuzga, ni la conoce, ni había muerte en la tierra. Hasta que viene la caída de Adán y Eva. Entonces, ese punto de origen, la caída del hombre, es el origen de un proceso de restauración que Dios tiene con la humanidad. Así como la de Génesis 1 se va a llevar 7 milenios, porque Dios trabaja así, 6 más 1. Y por eso es que hasta el final en Apocalipsis, en los últimos capítulos de Apocalipsis, capítulo 21 y 22, vemos que hay 1000 años. Vemos que hay un milenio en el cual Jesús gobierna en la tierra, rodeado de los apóstoles del Cordero. Ahí sí le van a salir bien las cuentas a los que dicen 12, vamos. A los 12 apóstoles del Cordero van a gobernar con él durante un milenio, porque esa es la promesa que Dios le hizo a Israel. Y le dijo también a David, voy a poner a uno de tus hijos, le dijo a David. Si vos me sos fiel, le dijo, y si tus hijos siguen en pos de mí, voy a poner a uno de tus hijos en un trono para siempre. Va a gobernar la casa de Israel para siempre. Y ese es un luzazo que nos da del milenio, en el cual Jesús, el Mesías, el Verbo encarnado, va a gobernar la tierra durante 1000 años, antes de la última rebelión del diablo y de sus compañeros de desgracia. Entonces, hay un conteo literal que se ha hecho en base a las cifras que nos da la Escritura. Este es un conteo que por aquí tengo algo, es un cálculo matemático que se ha hecho en Génesis, que es una de las primeras comprobaciones, que desde la salida del huerto del primer Adán hasta Abraham,
Hubo 2000 años, 2000 años humanos. Ese cálculo, hay un arzobispo, ahí como ustedes leen en la pantalla, de apellido Usher. Mirad en qué año, 1581 a 1656 que murió. Utilizando cálculos de eruditos anteriores, situaba el nacimiento de Cristo en el año 4004 desde la creación. Este punto te lo subrayé desde la creación porque ese es un engaño que nos han trasladado los hebreos. Los hebreos dicen que, o los judíos dicen, pero los rabinos dicen, me voy haciendo para atrásito para no enojar a nadie, ¿verdad? Los rabinos dicen que la creación Dios la hizo en el principio cuando Adán estaba en el huerto. No, si lees en Génesis, eso no es así. La creación no fue hecha para el hombre, sino que el hombre fue creado en medio de la creación. Ya estaba la creación. Pero esta forma de, digamos, de engaño, de querer que nuestra mente se vaya por otro lado, diciendo que el principio de la creación es cuando Adán salió del huerto, nos hace quedar en ridículo con los hombres de ciencia, en primer lugar. Y en segundo, nos confunde nuestros cálculos. Nosotros debemos de saber que Adán ya tenía edad cuando salió del huerto. No salió como niño. Él ya tenía edad y había vivido en el paraíso como viviente una cantidad de tiempo indefinida. Y yo digo miles de años, pienso miles de años. Pero fíjate, el cálculo de Usher es un cálculo matemático, científico, de otros eruditos antes que él, que situaba el nacimiento de Cristo. Ahí vemos la tendencia, digamos, religiosa, ¿va?, de tomar el nacimiento de Jesús como un inicio. Lo tomaban en el año 4004. Quiere decir que nosotros sabemos por ese cálculo que desde Adán saliendo el primer Adán sale del huerto hasta el postrer Adán, que es Cristo, hay 4000 años, según esos cálculos. Pero no solo Usher. Fíjate, su cronología fue tan detallada y comprensiva que se incorporó en las márgenes de la Biblia, una Biblia que se llama la Biblia de Usher, en los siguientes 200 años. Pero también recientemente, hombres como Lightfoot, Isaac Newton, es un científico tremendo, lograron hacer ese conteo desde la salida del huerto de Adán, del primer Adán, hasta Abraham, 2000 años. Y luego, desde Abraham hasta Jesús, pero no su nacimiento, sino su muerte, 2000 años. Porque debemos tomar la muerte como punto de origen y no el nacimiento, porque toda herencia, dice Hebreos en el capítulo, dice el libro de Hebreos que toda herencia se da, se recibe cuando muere el testador, no cuando nace el testador. Jesús nos dio la herencia en el Nuevo Testamento, nos dio el nuevo pacto con su muerte y resurrección. Fue su muerte, no su nacimiento. Entonces debemos ubicar, ese origen o esa meta en la muerte de Jesús, no en el nacimiento. Entonces yo hice mi dibujito que ya se me perdió. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Pongo ahí datos bíblicos. Esa línea es la línea del tiempo. Y aquí propongo, digamos, esa primer recta vertical, el principio. Adán sale del huerto. Cuando ese evento desastroso ocurre, empieza un conteo. Porque antes de eso, en el huerto, no se le contaba el tiempo a Adán. Adán era inmortal. No se le contaba el tiempo, no tenía día de muerte, no tenía día de caducidad, hasta que salió del huerto. Y ahí entonces empezó el conteo de los 7 milenios. De esa siguiente línea vertical es el nacimiento de Abraham, pero a mí me gusta poner a Abraham, hermanos.
No, eso no es matemático, sino que a mí me gusta poner que Abraham cumple los 2000 años cuando sube al monte Moria y entrega a su hijo Isaac como un sacrificio, dando una sombra maravillosa del Padre de los cielos, entregando a Jesús en el altar como una petición de Dios para calmar la ira a consecuencia del pecado. Y desde Abraham, ahí puse 2M. Mira, según mis clases de ecuación, ese a 2M quiere decir 2000. Hay 2000 años en ese periodo de tiempo. Y luego hay otros 2000 años desde Abraham, solo que aquí lo puse en otro color. Primero puse la estrella de Belén, que es el nacimiento, y luego la cruz de Jesús, porque ambos eventos son importantes, pero yo tomo la cruz, la muerte de Jesús, donde se cumple el 4.º milenio, con el sacrificio de Cristo. Y digamos, para mí yo me gozo, me satisface entender que también Ussher y otros genios matemáticos llegaron a la misma conclusión de los primeros 4.000 años. Y entonces vemos ahí, a partir de la cruz, hay otros 2.000 años hasta la Epifanía. Y yo le puse ese nombre Epifanía refiriéndome a la segunda venida de Cristo, cuando todo ojo le verá. Ahí hay 6.000 años de Abraham, de Adán a Abraham, de Abraham a Jesús y de Jesús al Señor Jesucristo en su venida. Hay 6 años, como lo pongo. Bueno, yo estoy enseñando aquí el pizarrón, pero es en la pantalla. Aquí está la pantalla, sí, ya la veo. Sesgada, pero la veo. Son 6.000 años. Así como nos enseñó a contar el Señor. Nosotros debemos de entender que tenemos la luz de estos 2.000 años, porque desde el principio nos enseñó Dios a contar por milenios, a contar por años, a contar por semanas, que Él tiene su código, 6 más 1. Y después de la venida de Jesús en la Epifanía, que empieza el 7.º milenio, es el milenio del reposo. Es el milenio donde el diablo, que el Señor lo reprenda, va a estar en el abismo atado y no va a haber mal en la tierra. Y aquel que peque sin la tentación diabólica es el que va a morir. Todos los demás van a vivir por lo menos ese milenio. 1M pongo al final, mira, un milenio que falta para hacer la conclusión de 7.000 años. Debemos entender que la restauración, ahí vuelvo a hacer un ensayo, mira, un ensayo para ver los 2.000 años. Estos 7.000 años, los 7 milenios es el tiempo que Dios se tarda en restaurar. Así como lo hizo en Génesis 1, lo hace también con la iglesia, con el hombre, con Israel, con la iglesia y también con la humanidad. La humanidad la llamamos a la gente que vivió en los primeros 2.000 años, el tiempo de los patriarcas. Luego viene Israel, desde Abraham hasta Jesús, el trato de Dios es con Israel. Y de Jesús para su segunda venida, el Señor Jesucristo, el trato es con la iglesia. Hermanos pastores, si quieren decir algo, por favor interrúmpanme, porque yo lo que veo es el mar rojo y no el semáforo en rojo, de que ya pues estoy con el tiempo un poquito pasado, pero siento sabroso y espero que ustedes también. No sé si quieren decir algo, pastor, pero déjalo grabado. Déjalo en el micrófono grabado, o si se escucha. Sí. Sí, dale. Apóstol, ahora que usted nos enseña esto, estaba meditando y quiero hacer una pregunta. Parecería como que entonces en los primeros 2 días hubo un trato con la humanidad. Luego Dios trabaja 2 días con Israel, considerando de alguna manera que en Abraham su
¿qué sería? Su bisnieto vendría a ser Jacob Israel, otros 2000 años, y luego de Cristo a nuestros días son los otros 2 días y es trato de la iglesia. ¿Es así o no comprendí Sí, bien? correcto. 2 días de milenios trata claro. con la humanidad, 2 días con Israel y 2 días con la iglesia. Ya. Y fíjate, y entonces todavía da un día extra, que es el séptimo de reposo, que es el día o el milenio en que la humanidad va a buscar a Dios. Va a tener todo para buscar a Dios, aunque seguramente van a haber siempre cabezones ahí, que es como que es característica de nuestra raza, ¿va? Que hay personas que no entienden. Ahora, este cálculo no es solo para decir, bueno, son 7, gloria a Dios, aleluya. Igual que en Génesis 1 pasa aquí en el final de los tiempos, sino que aquí pongo este cuadrito para entender otras cosas importantes del tiempo. Porque a nosotros no nos debe importar tanto la venida cuando todo ojo le verá al Señor, sino que nos debe importar más cuando viene por nosotros, que debería ser 7 años antes de la Epifanía, donde podemos utilizar aquella palabra que es parusía, la venida secreta. Mejor para no usar las palabras griegas, la venida secreta del Señor por la iglesia tiene que ser 7 años antes. 7 años antes de la venida en el que todo ojo le verá. Cuando todo ojo le vea es al final de la tribulación. Y cuando viene secretamente es cuando inicia la tribulación y que es en el rapto de la iglesia. Tenemos que considerar ese descuento de 7 años, y lo pongo aquí, y además un descuento de 4 años, que son 4 años perdidos, que el estudio de cómo se perdieron esos 4 años merece un tema o un programa aparte. Lo que debemos saber es que son 11 años de descuento. Pero si hay 2000 años desde que Jesús murió hasta que venga la segunda venida, podemos entender que si murió en el año 33 y medio, murió en el 33 y medio, entonces su retorno debe ser en el año 2033 y medio. Y si le quitamos 11 años, nos da el año 2022, y entonces ahí ya nos exige nuestros cálculos, las explicaciones que le demos al pueblo, nosotros como centinelas de Dios, avisando la venida, la pronta venida, anunciando las señales, tal como las vemos ahora. Nosotros estamos incapacitados de ver las señales de Dios porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, a menos que nos lo revele. Por ejemplo, en el año 2003, que hubo una catástrofe que llamamos el tsunami, que mató a más de 250,000 personas, allá en la India, allá en aquellos países tan lejanos que quizá para nosotros solo es una noticia. Nosotros debemos entender que esa desgracia que Dios permite tiene un sentido. Y el sentido que le vamos encontrando ya después de 16 años o 17 años de ese evento es que Dios utilizó ese desastre tan grande para romper y penetrar la ventana 1040. La ventana 1040 es un área que estaba tipificada por los evangélicos, por los cristianos, como el área donde no podía entrar el evangelio. Estaba China, estaba Rusia en esa ventana que es una parte del mapa, pero India y los países alrededor también estaban contados. Pues ahí tenemos un mapa mundi, ¿verdad? Sí. Si lo podemos señalar con la cámara, la ventana 1040. Híjole, hasta te quité, ¿sabes? Ponela ahí, ¿dónde queda? Si entiendo bien, aquí tenemos Rusia, acá está India, China, y no sé, hay límite hacia Fíjate acá. que había un límite, digamos, es por las líneas esas que ponen la ventana. Había un límite aquí, mira, porque aquí están los países
que son como enemigos, ¿va? Ajá. Aquí del Evangelio. Ya. De aquí, una ventana así, mira. Ah, ya. Por eso le llaman la ventana. Pero nada, es un cuadro que viene aquí para acá, agarra todos los países árabes y aquí fue el tsunami, mira, aquí fue el tsunami. Entonces, no podía entrar el evangelio aquí, pero como vino el tsunami destruyó todo. Empezaron a entrar los misioneros, los que ayudaron a construir, los que llevaron comida, y ahí ya no les podían preguntar, ¿usted es cristiano o musulmán? Porque y si te das cuenta, una de las cosas poderosas de nuestra historia es que los musulmanes casi no ayudan, pero no porque sean malacates, sino que como que no tienen. La pobreza es una de las cosas que los sumen, la idolatría. Y los países petroleros, pues parece que tienen bien afinado, pero no las cuentas bancarias, sino el codo. Ay, no, perdón, ahí ya me estoy pasando, vamos. Pero el asunto es que Dios utilizó ese desastre, que uno dice, Señor, pero tanta gente muerta, ¿cuántos se fueron al infierno? Y hasta en las películas, el sufrimiento que ocasionó, pero cómo Dios tiene en su mente que rompe esos límites que habían sido establecidos diabólicamente. Incluso en el caso nuestro, como parte del ministerio de la misión Ebenecer, uno de nuestros apóstoles, el Señor le abrió puertas en el área precisamente de Filipinas, del área donde fue el desastre más fuerte. Porque si no mal recuerdo, fue donde pegó más el tsunami, fue en Indonesia, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, por la gracia de Dios, a través de este apóstol, está entrando, y que no somos obviamente los únicos, pero wow, qué impresionante. Imagínate si entramos nosotros. Ahora, date cuenta de algo, para ir terminando, teniendo misericordia de ustedes, debemos entender también entonces que también la pandemia está haciendo algo tremendo. Fíjate, si te das cuenta, digamos, muchos hermanos que antes eran asiduos a las iglesias, dejaron de ir. Hubo una poda. Sí. Se desaparecieron de la iglesia, pero otro montón aparecieron con un hambre, con un deseo de servir, porque Dios utilizó la pandemia para despertar a algunos. Dios va más allá, el temor a la muerte, el temor al contagio, el temor al desastre, porque no cabe duda que todo esto que sucedió en la pandemia, que no quiero repetírselos, pero la consecuencia va a ser económica. No solo que hayan muerto 3 millones de personas, que no lo veo mucho, aunque la muerte de uno es importante, pero no como decían que era. Aunque han muerto, pero no fue una plaga, digamos, que se muriera como están escritas en la Biblia, que se muere la tercera parte de la humanidad. Fue solo como una señal, como una señal que Dios nos dio, como un ojazo que le dimos a lo que viene. Y también fue un trato a la gente. Y así como los que ya eran cristianos, algunos despertaron y regresaron. Otro montón en el mundo islámico, los chinos agarraron fuerza, tomaron fuerzas de flaqueza, porque Dios no permite que las cosas pasen por casualidad, sino que Él tiene sus planes bien establecidos. Hijitos, que Dios bendiga el trazo del escriba, que vengan programas llenos de revelación, llenos de profecía, porque Jehová de los ejércitos es el que abre la mente para recibir estas cosas. El Espíritu Santo va modulándonos con su espada, que es la palabra de Dios, y nuestra fe en Jesucristo nos sostiene, y en lugar de temor nos da el ardor para predicarlo, la fuerza para creerlo, y también el temor de Dios para predicarlo. Que esta palabra que el Señor me permite, que esta palabra que Dios me da con los pastores que me acompañan y todo el equipo del trazo del escriba, traiga una unción magisterial, una unción
escatológica, profética, puntual, poderosa, que unja no solamente a los pastores que el pastor Luis del Cid invite o tenga acá en su púlpito, sino que traiga una revelación también vía apostólica, para que nuestra mente se adecue y entienda los remas del apóstol que nos cubre. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, la obra de las manos de esta iglesia. Mira, Señor, su delicadeza. Mira, Señor, su dedicación, su ojo para buscar la belleza, sus ofrendas para tener las cámaras y todos los aparatos necesarios, incluso esta bella pantalla, el pizarrón. Mira, Señor, el esfuerzo del trazo del escriba y permite que tracemos la palabra profética, escatológica, lo que tú nos envíes, que lo tracemos con tu devoción, con los datos fidedignos de tu verdad, que sea basada nuestro trazo, que se base nuestro trazo en la verdad de tu palabra, porque la suma de tu palabra es la verdad. Yo bendigo por la autoridad apostólica que me has dado, Señor, y por cuanto estoy bajo autoridad, tú me das la autoridad, Señor, para bendecir con el manto pentagonal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo este estudio y te ruego, Señor, que desarrolle, que vengan aparatos, que venga la mejor tecnología y que todo lo que hay en este estudio y que todo lo que hacemos y digamos sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Mis amados, qué bendición la que el Señor nos ha dado hoy. Gracias por sintonizar este discipulado. Gracias, apóstol, por bendecirnos. Y quisiera yo entonces, en el nombre de Jesús, recordarles, como bien nos enseñaba el apóstol, necesitamos aprender a contar nuestros días para que con esto adquiramos sabiduría. E interesantemente, dice luego el verso 12, vuelve con nosotros, Señor. ¿Hasta cuándo? ¡Qué tremendo! Entonces, hoy lo que nos ha enseñado uno de nuestros apóstoles prácticamente es, tomemos conciencia que la venida del Señor está cerca. Amén. Entonces, hasta pronto. Dios les bendiga y les guarde. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas